David Tank Abbott es el tipo de peleador que a primera vista podrías confundir con alguien que se quedó atrapado en una pelea de bar el sábado por la noche. Su aspecto rudo y su estilo poco refinado podría hacerte pensar que no representa una verdadera amenaza, hasta que lo ves en el octágono repartiendo golpes como un martillo neumático. Y espera, porque aunque no parezca el más técnico, sabe cómo terminar una pelea de la forma más devastadora posible. Y en este video vamos a mostrar sus 10 finales más brutales y créeme, cada uno es más impactante que el anterior. Es una lección perfecta de por qué no debes juzgar a un libro por su portada, especialmente cuando se trata de Tank Abbott. Pero antes suscríbete para ayudarnos a llegar a los tan deseados 1000 suscriptores. Empecemos. David Tank Abbott vs John Matua, UFC 6 1995. En 1995 el mundo de las MMA estaba a punto de conocer a uno de sus personajes más intimidantes, David Tank Abbott. Su primer enfrentamiento fue contra John Matua, un peleador considerablemente más alto y corpulento, que representaba una gran amenaza física. Matua, especialista en Kapu Kuia Lua, un arte marcial hawaiano, confiaba en su tamaño y su técnica, pensando que podría y tendría ventaja sobre Abbott. Sin embargo, cuando sonó la campana, Tank se lanzó hacia él como una locomotora. Su primer golpe fue un gancho devastador que se incrustó en la mandíbula de Matua, quien cayó pesadamente al suelo, rígido e inconsciente antes de que siquiera pudiera comprender lo que había sucedido. La pelea terminó en unos segundos y la audiencia quedó boquiabierta por la violencia y la precisión de ese golpe. Este knockout de alto impacto fue una introducción brutal para Tank en la UFC, mostrando al público y a sus futuros rivales que no necesitaba refinar técnicas. La fuerza pura y la agresividad incontrolable era un sello distintivo. Matua fue llevado en camilla, una imagen que dio la vuelta al mundo y consolidó el temor hacia Abbott. David Tank Abbott vs Paul Battlelands, UFC 6 1995. Apenas después de su increíble victoria contra Matua, Abbott se enfrentó a Paul Battlelands. Aunque gigante de casi 2 metros y conocido como The Polar Bear, Battlelands, con su imponente presencia física, estaba convencido de que podría mantener a Abbott a raya utilizando su alcance. Sin embargo, Abbott rápidamente demostró que el tamaño no era una preocupación para él. Ignorando los intentos de Battlelands por crear distancia, Tank cerró rápidamente el espacio y lanzó una combinación feroz de golpes. Su brutal derecha impactó en el mentón de Battlelands, quien cayó pesadamente al suelo. Abbott continuó lanzando golpes hasta que el árbitro intervino. La velocidad y la contundencia de Tank dejaron claro que su estilo agresivo podía desmantelar a cualquier oponente, sin importar su tamaño, claramente. Este knockout envió un mensaje: Tank no era solo un peleador más, sino una amenaza implacable que se movía rápido y golpeaba con una fuerza casi sobrehumana. David Tank Abbott vs Stig Nallmark, UFC Ultimate 1996. Esta pelea quedaría grabada como una de las más espeluznantes de la historia de la UFC. Tank Abbott se enfrentó a Stig Nallmark. Desde el inicio, ambos peleadores intercambiaron golpes con intensidad, pero Abbott pronto dominó, y se hizo evidente que su poder era superior. En el momento crucial, Abbott lanzó un gancho de derecha que conectó perfectamente en la cabeza de Nallmark, quien cayó al suelo de forma dramática y en una posición extraña. Su cuerpo se dobló de manera antinatural, dando una imagen que impactó a los espectadores. Este knockout no solo mostró la brutalidad de Abbott, sino que también subrayó lo devastador que puede ser un golpe bien colocado en las MMA. La pelea duró apenas un minuto, pero fue suficiente para dejar claro que Tank era un peleador con una potencia destructiva como pocas veces se había visto. Nallmark quedó en el suelo durante varios minutos y la UFC sumó otro knockout memorable a la lista de Abbott. David Tank Abbott vs Cal Warshan, UFC 11 1996. El enfrentamiento entre Abbott y Cal Warshan fue uno de los ejemplos más claros del estilo sin concesiones de Tank. A diferencia de los peleadores que preferían medir a sus oponentes y esperar el momento perfecto para atacar, Tank iba directamente al grano y esta pelea fue una muestra de su enfoque letal. En cuanto comenzó la pelea, Abbott se abalanzó sobre Warshan y lanzó un uppercut que, aunque breve,
fue devastador. El público quedó en shock ante la rapidez con la que Abbott dominó la pelea. Worsham fue atendido por el equipo médico tras el final inesperado. Esta victoria relámpago consolidó aún más la fama de Tank como un peleador capaz de finalizar cualquier pelea en segundos. Para Tank fue una demostración de que en su arsenal menos era más y que solo necesitaba un golpe preciso para cambiar el curso de cualquier enfrentamiento. The Big Tank Abbott vs. Sam Atkins, UFC 17.5, 1998. En su esperado regreso a la UFC, Abbott se encontró frente a Sam Atkins, un peleador veterano conocido por su resistencia. La pelea fue un evento muy anticipado, pues el público quería ver si Tank aún tenía ese poder brutal que lo había caracterizado desde sus inicios. Desde el inicio, Abbott no solo dio tregua a Atkins, lanzando golpes con fuerza y precisión. Atkins intentó resistir, pero la ofensiva de Tank era imparable. Después de varios golpes, Abbott lanzó un derechazo que dejó a Atkins en la lona, completamente aturdido. La pelea fue detenida de inmediato y Abbott fue declarado ganador por TKO. Este regreso victorioso de Abbott dejó claro que, aunque el tiempo pasara, su fuerza y agresividad seguían intactas. El público vitoreaba mientras Atkins era atendido y Tank se fue del octágono sabiendo que su leyenda seguía viva. The Big Tank Abbott vs. Wesley Cabbage Correira, UFC 45, 2003. Esta pelea fue un combate memorable en la que Abbott se enfrentó a Wesley Cabbage Correira, un peleador conocido por su resistencia sobrenatural para recibir golpes sin caer. Correira, famoso por soportar ataques brutales, se encontró con un Abbott decidido a romper esa reputación. Tank, como era su costumbre, fue directo al ataque, conectando golpes potentes que, para sorpresa de todos, Correira absorbió sin caer. Sin embargo, la insistencia de Abbott y su serie incesante de golpes desgastaron a Correira hasta el punto de que el árbitro tuvo que intervenir, otorgándole la victoria a Abbott por TKO. Este combate fue una prueba de la agresividad implacable de Tank como la resistencia extrema de Correira. La pelea pasó a la historia como una de las demostraciones más intensas de poder de Tank, quien logró hacer tambalear a uno de los peleadores más resistentes del circuito. The Big Tank Abbott vs. Hugo Duarte, UFC Ultimate Brasil 1998. En un evento especial en Brasil, Abbott se enfrentó a Hugo Duarte, un luchador brasileño con habilidades en Jiu-Jitsu. Duarte tenía la ventaja de pelear en casa y el público lo apoyaba fervientemente. Sin embargo, Tank no se dejó intimidar por el escenario. Desde el primer momento tomó el control de la pelea, atacando con fuerza y rapidez. Duarte intentó someter a Abbott, pero Tank lanzó una serie de golpes potentes que dejaron a su oponente sin defensa. Con Duarte en el suelo, el árbitro intervino para detener la pelea, dándole la victoria a Abbott por TKO. La audiencia, aunque decepcionada por la derrota de Duarte, no pudo evitar reconocer la fuerza y determinación de Abbott, quien no perdió la compostura en territorio extranjero y mostró que su estilo agresivo funcionaba en cualquier escenario. The Big Tank Abbott vs. Yoji Anjo, Pride 4, 1998. Abbott tuvo su única experiencia en Japón en el evento Pride 4, enfrentándose al peleador japonés Yoji Anjo. Anjo, conocido por su rapidez y técnica, intentó utilizar el ritmo de la pelea a su favor, pero Tank rápidamente le cerró el paso. Con su típico estilo implacable, Abbott acorraló a Anjo y lanzó un gancho de derecha que conectó directamente en su cabeza. Anjo cayó al suelo en cuestión de segundos y la pelea terminó antes de que el público japonés pudiera procesar lo que había pasado. La precisión y la velocidad de Abbott sorprendieron a la audiencia, que no estaba acostumbrada a ver un estilo tan directo y brutal. La pelea fue un éxito y ayudó a cimentar la fama de Tank en el extranjero como uno de los peleadores más peligrosos del momento. The Big Tank Abbott vs. Mike Burke, Strike Force 2008. En una de las peleas finales de su carrera, Abbott se enfrentó a Mike Burke en Strike Force. A pesar de que muchos pensaban que Abbott ya no era el mismo peleador feroz de sus inicios, él estaba decidido a demostrar que aún tenía la potencia que lo caracterizaba. En esta pelea, Abbott mostró un control estratégico que no era común de él, esperando el momento exacto para lanzar su golpe. Cuando encontró la apertura, conectó una combinación de golpes que dejó a Burke tambaleándose. El árbitro detuvo la pelea y Tank se despidió con una victoria contundente que mostró que, aunque el tiempo pasara, su poder de knockout seguía intacto. Fue un final digno para la carrera de Abbott.
quien se retiró con un último recordatorio de su legado en el mundo de las MMA. David Tank Abbott dejó su marca en las MMA con un poder de knockout inigualable y un estilo agresivo que hizo vibrar a los fanáticos. Desde su brutal debut hasta sus peleas más emblemáticas, Tank se destacó como uno de los peleadores más temidos y entretenidos de la era temprana de la UFC. Su legado sigue vivo, recordándonos que en el octágono todo puede cambiar con un solo golpe. Si quieres ver más sobre las leyendas y momentos icónicos de las MMA, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de nada.